aquí, pero están escritos en nuestras listas de oración semanales, así que están delante del Señor también. Y os invito, hermanos, a orar en este momento por cualquier petición, cualquier necesidad que tengamos. Dios es un Dios que oye la oración, que escucha y que está en medio de su pueblo también para bendecirnos con respuestas a las oraciones. Así que vamos a orar en agradecimiento, pero también en petición delante de Dios por estas peticiones y después cantamos una vez más, tu fidelidad es grande, y ya después tomamos asiento y vamos adelante con la palabra del Señor. Oramos. Si tienes cualquier necesidad que esté en tu cabeza o que tú tengas, levanta tu mano y vamos a presentarla delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú ves nuestras manos y ves nuestros corazones. Señor, eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios creador, un Dios que cuida de nosotros y un Dios que se deleita en misericordia y se deleita en darnos aquellas cosas que necesitamos y que pedimos. Señor, hoy venimos a ti y hay alabanza y adoración, agradecimiento en nuestro corazón por todo lo bueno que has hecho, por quién eres, Señor, por las personas que has traído y que están aquí visitándonos, Señor, y que nos gozamos con ellos. Pero hay también cargas y peticiones que ponemos delante de ti, Señor. Y quiero orar en primer lugar por la familia Cuadrado, de Pedro y Ceci, Señor, y todos los hermanos hijos, Señor, y allegados que han perdido a nuestra hermana María, que ha sido miembro también de esta iglesia. Señor, pedimos que tú les bendigas, que confortes sus corazones y seas con ellos en este momento de pérdida, Señor, en estos días y semanas que siguen y que estarán más afectados por esa distancia, por el dolor, por la ausencia. Señor, sé con ellos y cúbrelos, como tu palabra dice que tú eres el gran consolador, Señor, que estás con nosotros en los momentos de angustia y que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por la gran seguridad que tenemos los creyentes de que estaremos contigo para siempre y veremos a nuestros seres queridos que murieron en ti. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana María también. Gracias, Padre. Y oramos por todos los enfermos, Señor. Te damos gracias por la restauración y sanidad que vemos en unos y en otros, y aquellos que aún están convalecientes o que necesitan una intervención tuya. Señor, las manos que están levantadas en este lugar con necesidades, en el nombre de Jesús, extiende tu mano con poder, con autoridad, Señor, con señales, milagros, sanidad. En el nombre de Jesús, glorifícate en medio de la necesidad de cada uno, Señor, y revélate como el gran proveedor, el sanador, Señor, el que está siempre presente cuidando de nosotros y llevándonos de victoria en victoria. Gracias, Dios mío. Ponemos cada necesidad en particular delante de ti, que tú conoces con nombre y apellido, circunstancia y situación. En el nombre de Jesús, glorifícate en medio de tu pueblo y haz milagros y señales. Lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Gracias a los músicos también. Pueden tomar su lugar. Los cantantes nos han abandonado. También les bendecimos. Las gracias por su ministerio. Aleluya. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué grande. Qué grande. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Decía Ruth al principio que comienza julio, estamos a 1 de julio, 1 del 7, es increíble, ¿no? Es el primer día de la segunda mitad, se acabó la primera mitad ya del año, entramos en la segunda mitad y ya estamos encarando todo lo que resta. Aquí en España, en esta latitud, en este lugar, pues es verano y algunos empiezan sus vacaciones, se las empezaron. Pedro David, el copastor de la iglesia, está ya también tomando su tiempo de descanso. Nosotros también tomaremos unas semanas en este mes de julio, un tiempo de descanso, y seguramente muchos salgan, unos en julio, otros en agosto, que el Señor guarde a cada uno y ojalá que sea un tiempo de descanso físico, pero de alerta espiritual, porque vivimos tiempos muy concretos y difíciles en los que es importante mantener nuestra guardia en alto, nuestra guardia espiritual. Nuestro lema del año sigue siendo firmes en la esperanza, basado en Hebreos capítulo 10, en el versículo 23. Mantengamos
firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ese es nuestro lema. Y el tema de hoy yo lo he titulado Sin límites. Quiero hablar brevemente de esto antes de participar de la Santa Cena como primer domingo de mes, el pan y el vino. Sin límites, porque realmente no hay límites a la esperanza que tenemos en Jesucristo. Es una esperanza ilimitada, es algo tremendo. Hay muchos límites, hay límites naturales que existen, límites que tienen que ver con el lugar, hay límites por el carácter de cada uno. Nos limitan, hay límites que tienen que ver con las culturas o con el contexto. Limitaciones naturales que todos de algún punto tenemos, pero Jesús, en su obra redentora, en lo que Él hizo, no conoció estos límites, o si los conoció, los ignoró, los traspasó límites sin fronteras. Es fantástico ese versículo en Isaías, en el capítulo 9, es el capítulo que habla del reinado justo del Mesías, ¿no? Y muy navideño, lo usamos siempre para decirlo, eso de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el capítulo 9 de Isaías, el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. No tendrán límites, estableciéndolo así Jehová sobre el trono de David perpetuamente y para siempre. Termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No hay límites. De hecho, Él traspasó todos los límites, por eso llegó la salvación a nosotros. Porque rompió todo. Si no, no hubiera llegado. Había demasiada distancia, había demasiados límites, pero Jesús los rompió. Y si nosotros somos llamados a ser mensajeros de la esperanza, como decía Pedro David el domingo pasado, no solo recibirlos, sino también serlos. Tenemos que aprender y tomar buena nota de este espíritu de Cristo, de romper los límites con ese mensaje de esperanza y llegar más allá de los límites. Y un gran ejemplo de esto lo tenemos en la lectura de hoy, que se encuentra en Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Decía Hans que es difícil levantarse y sentarse. Vamos a permanecer sentados y vamos a leer sentados, que nadie se me canse, que nadie se me duerma tampoco. Después nos vamos a poner en pie al final para participar del pan y del vino, y vamos a estar un tiempo en pie y vamos a adorar al Señor juntos. Pero vamos a leer, así como estamos en nuestros asientos, un extracto del Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 20, un episodio de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Marcos 5, versículos del 1 al 20, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le preguntas a alguien el nombre y te dice que se llama Legión, mosquéate, porque son muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo
le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, haz que fructifique, que nos enseñe, Señor, que nos nutra, que podamos aprender y ser bendecidos, Señor, y retados en esta mañana antes de participar de tu mesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema es sin límites. Creo firmemente que la respuesta está en aprender de Jesús. Este espíritu evangelístico que había en él, que fue totalmente sin límites. En Filipenses 2 se nos dice, ¿no? Haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y rompió limitaciones que había, las rompió todas y las cruzó. Creo que necesitamos aprender mucho. Anda que no atravesó Jesús, no hubo nada que le detuviera. No hubo límite que le detuviera. Y del mismo modo, si nosotros somos llamados a ser mensajeros, tenemos que aprender de esto y no permitir que ciertos límites nos detengan. Porque la esperanza que hemos recibido en Cristo y la esperanza que tenemos para dar en Cristo no tiene límites. Ni debemos permitir que nos limite. Estamos a 1 de julio y hay muchas limitaciones. Hay muchas cosas que el verano trae, hay muchas cosas que la vida misma nos trae y que son limitaciones para nosotros a la hora de compartir esta esperanza. Yo aprendo y quiero compartirlo brevemente antes de ir a la Santa Cena. De este pasaje aprendo 4 límites en concreto que Jesús rompió en este pasaje y de los cuales aprendo, y los quiero exponer en forma de frase para que podamos meditar lo que verdaderamente significa, porque si no podemos leer el pasaje como una historia más y no darnos cuenta verdaderamente de los límites que Jesús está rompiendo en este punto y cómo tenemos que aprender de ello. Y es un reto, mis hermanos, antes de tomar la cena del Señor, en serio, para cada uno de nosotros, y en este tiempo en el que resulta difícil levantarse, resulta difícil sentarse, resulta difícil venir al culto de oración porque hace calor, resulta difícil moverse porque todo nos pesa, resulta difícil, hay muchas limitaciones nosotros mismos, nuestra manera de ser, las cosas que la sociedad nos plantea, el momento y contexto en que vivimos, las situaciones a las que nos enfrentamos nos limitan. 4 límites que Jesús rompió y quiero exponerlos como frases y que podamos meditar en ellas. El primero de ellos, yo lo expreso así: no hay lugar tan remoto al que Jesús no vaya por salvar a un perdido. Es el primer límite que Jesús rompe. No hay lugar tan remoto que Jesús no vaya a este lugar por salvar a un perdido. El ser humano pone límites de lugar, se llaman fronteras. Y cualquiera en su sano juicio no las cruza alegremente. Hay papeleos, hay cosas que hacer. Y si no tienes eso en regla, no lo puedes cruzar, es un límite. Yo he visto fronteras. Y hay policía, y a nadie se le ocurre, solo en las películas de acción, ¿no? Cuando ves estas filas de la frontera, no sé qué, y alguien que pronto se salta y se organiza algo tremendo, porque hay límites de lugar impuestos por el ser humano y que nosotros mismos imponemos. Hay límites de lugar que son naturales, no hace falta que haya una frontera ni un policía. Sitios a los que uno no cruza, son de otra persona, son límites. Tú no pasas ciertos límites. En mi barrio hay un área que es como un atajo entre 2 calles y por ahí no se pasa. Por ahí no entra nadie. Un poco así en su sano juicio y menos de noche, porque es un sitio que no es recomendable pasar por ahí. En todas las ciudades y en todos los sitios hay sitios a los que uno no va, ahí no se entra, no se cruza porque pasan cosas y nadie quiere que pasen, son limitaciones. Bueno, pues Jesús no conocía estos límites, porque en este caso, esto que hemos leído, este lugar al que Jesús va, es uno de estos lugares que estaba limitado, va a empezar por el mar de Galilea, pero es que
la limitación es tan... fíjate, la prueba de que es un límite grande, que es que ni siquiera sabemos el nombre. Se llama la región de los Gadarenos, pero es como decir la región de los yo qué sé, de los musulmanes, o la región de los... O sea, no se da ni siquiera un lugar, es el otro lado del mar, es lo único que dice. Vamos al otro lado, son los del otro lado, los del lado contrario, los que se ve desde lejos, que son diferentes, que ni siquiera son, porque aquí sí, estamos en Capernaum, estamos en Galilea, pero aquello es zona de los gentiles, al otro lado del mar, donde todo es lejano, donde todo es diferente. Fíjate, una de las pruebas de lo distinto que era y la frontera que había, que ni siquiera, eran gente que habían perdido la fe ya, ni siquiera eran parte de la fe judía, ni siquiera eran ellos mismos en su mente, no se consideraban hebreos tampoco. No, porque ya el nombre más cercano que oímos aquí en la región de los Gadarenos, sí, pero hablan de Decápolis, es un nombre griego, ni siquiera ya no es Hebrón o Betel o cosas así, no. Decápolis, que es en griego, significa era el mundo exterior de los judíos, culturalmente, estaba helenizado. Decápolis, que significa 10 ciudades, había 10 ciudades allí, que era una cosa más bien gentil. Y la prueba de que habían perdido absolutamente toda la fe, aunque todavía tuvieran algo de judíos allá al lado del mar de Galilea, es que dime tú si no, ¿por qué? ¿Qué hacían ahí con un hato de cerdos? Eso no se ve en Judea, eso no se ve entre los israelitas. Ellos no comen cerdo ni pueden tener cerdos, pero allí tenían un hato de cerdos, por lo tanto, eran gente que lo tenían absolutamente normal, cosas que para ellos eran tabú y que eran parte de su religiosidad y de su fe. Ellos no lo tenían, eran gente absolutamente distinta. Son lugares en los que cualquier madre diría, ahí no vayas, hijo, para allá no vayas. Son gente rara. Yo no he ido, pero he visto algunos reportajes y creo que hay gente endemoniada, que hacen cosas raras, dan voces, van por los sepulcros. Y he oído que tienen cerdos. Y que no solo los tienen y los permiten, sino que los apacientan, o sea que los ceban para comérselos. No vaya. Bueno, pues Jesús no conoce ese límite. Bueno, lo conoce, bien que lo conoce, pero lo traspasa, lo rompe. Su mensaje, su esperanza, su persona, su influencia no tiene límites. Vamos al otro lado, a la región de Decápolis. ¿Pero qué se te ha perdido en Decápolis? Mucho. Todo. En Decápolis todo está perdido. Se ha perdido todo y yo he venido a buscar lo que se ha perdido. Así que vamos. No hay límites y Jesús va. A lo mejor si les hubiera dicho a dónde iban no se suben a la barca. Pero no hay lugar tan remoto al que Jesús no vaya por salvar a un perdido. Él va y cruza. Después vamos a ver una foto hablaré brevemente de un misionero al que conozco personalmente y que ha conmovido mi vida en estos días. Una persona, un americano, entre nosotros, años y años y años y años, misionero, predicando la palabra, cuya madre, porque escuché en estos días su historia, me conmovió aún más, su madre oraba por él cuando tenía 3 años de edad. He oído a muchas madres orar por sus hijos, y conozco a muchas madres que oran por sus hijos con 3 años de edad, y lo que oran es, Señor, guárdalo, Señor, no lo lleves muy lejos de mí, Señor, que yo pueda. Esta madre oraba, Señor, concédeme el privilegio de que este niño, con 3 años, concédenos el privilegio de que vaya a servirte a África. Concédele el privilegio de servirte en regiones remotas donde nadie te conoce. Con 3 años. Yo conozco madres que oran de otra manera. No conozco muchas que oren así. Con 3 años, llévatelo lejos, que te sirva, lejos de aquí. Y el Señor le dijo, no va a ser en África, va a ser en España. Aquí estuvo. Con un llamamiento de Dios y con un motor tan grande que escuchaba yo a un hermano andaluz diciendo, yo soy de Linares, para nosotros todavía, pero que venga este que es de Indianápolis y tenga esta pasión por España, pero eso ¿dónde se ha visto? Claro, ¿dónde se ha visto? No hay límite
No hay lugar tan remoto al que Jesús no vaya por salvar a un perdido. Después hablaremos. Jesús rompe las fronteras porque su esperanza no conoce esos límites. Y yo me pregunto nosotros, nosotros, ¿qué límites tenemos? ¿Qué límites nos impiden ir? No voy, yo allí no voy. ¿Por qué? ¿Por qué no vas? ¿Por qué? ¿Qué límites? A veces yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre me decía, tienes que comerte esto. Cuando quería comer algo, me decía, si el Señor te llama a las misiones, ¿qué? ¿Qué pasa? Eso nos decían antiguamente, ¿no? Nuestros hijos hoy no dicen, hoy esto no. A nosotros nos decían siempre, ¿y si Dios te llama a las misiones, qué vas a hacer? ¿Vas a decir esto no? Aprende a comer todo y da gracias. De ahí viene, ¿no? Que hay gente que se muere de hambre, de ahí viene. Que hoy nos preguntan a nuestros hijos, ¿para qué me dices eso de que hay gente que se muere de hambre? Y pues dáselo, yo no lo quiero, ¿no? Te dicen. Viene de ahí. ¿Cuáles son nuestros límites? No, es que en África comen mono. ¡Comen mono! ¿Tú sabes lo que es eso? O los musulmanes, ahí cortan cabezas. Yo no voy. Pero mucho más cerca, no vayamos tan lejos. Que para eso a lo mejor hace falta seguramente un llamamiento específico. Mucho más cerca. ¿Qué nos impide llevar a Cristo al trabajo? Hay gente que dice, no, el trabajo es el trabajo. El Señor es el Señor. La familia, ¿qué nos impide llevar a Cristo? No, la familia. Señor es el Señor. No vamos a meter al Señor a nuestro entorno, por donde nos movemos. Yo sé que hay casos de personas que han ido con la Biblia por delante, dando bibliazos y con un mal testimonio, y luego hablando de Cristo y trayendo más vituperio que otra cosa. No estoy hablando de eso. Si tú eres una persona que tienes un mal testimonio en tu familia y luego te pones a hablar de Cristo, mejor no lo hagas. O sea, no estoy hablando de eso, no tengo ni tiempo para hablar contigo de eso. Si eres una persona que estás en el trabajo y tienes un mal testimonio porque llegas tarde y eres un pésimo trabajador, no te pongas ni siquiera tengo tiempo para hablar de eso. Estoy hablando de tener un buen testimonio, ser un hijo de Dios, pero que además de todo eso, somos mensajeros. Por encima de cualquier otra cosa, estamos llamados a llevar a Cristo por donde vamos. Leía una frase en esta semana que bendecía mi vida, que decía, una iglesia con éxito es aquella que consigue que sus miembros lleven a Cristo por donde sea que la vida les lleve a ellos. Yo quiero ser esa iglesia. Llevando a Cristo, porque es que existe hoy un poco esa idea o esa tendencia de pasar desapercibidos. Estar en nuestro lugar, en nuestro entorno, como la sociedad es lo que es. Vamos a ver si pasamos lo menos, a ver si sobrevivimos, si estamos aquí, que se nos note, no vamos a estar dando la matraca todo el día, que no se nos note, vamos a estar, o la otra tendencia esta que se nos note, pero que se enamoren de mí, que yo caiga bien, mi talento, que yo brille, que me admiren como profesional, como persona, que tal, y entonces por ahí, escúchame, si el brillo si se trata de Cristo, no de ti, que está muy bien que seamos grandes profesionales y que seamos buenos en lo que hacemos, pero se trata somos mensajeros, moto y casco, un mensaje que entregar es lo más prioritario de nuestra vida. Lo más prioritario de nuestra vida es eso, no otra cosa. Jesús cruzó todo el caos, atravesó todas las profundidades, rompió todos los límites por venir a salvarnos a nosotros. No hay lugar tan remoto como para que Él no vaya. Fue a Samaria, donde nadie iba. Fue a Decápolis, donde nadie iba. Fue a la región sirofenicia, donde nadie hubiera ido. Y no hay lugar al que Él no vaya por salvar a un perdido. Y nosotros somos mensajeros. Y eso implica cierta incomodidad. Es importante decir esto. Implica cierta incomodidad. Lo digo porque también abunda en la iglesia actual y entre los cristianos la idea esa de que cristianismo igual felicidad, igual confort, bienestar, paz y poco problema. ¿A qué me voy a meter yo en líos? Y no es acorde porque nos olvidamos, sí, la paz es interior, lo que el Señor nos ha dado, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de que el mandato es ir. Ir implica incomodidad, implica renuncia, implica disposición, y eso incomoda. Pero es el mandato. Y cuando entiendes esto te cambia la vida, te la cambia. Pablo
Pablo tenía este rollo encima. Pablo lo tenía. Pablo, ¿para qué se mete Pablo? ¿Qué necesidad tenía Pablo con el currículum que trae? Con todo lo que tenía como ganancia, lo estima como pérdida. ¿Qué necesidad tenía? Pues, ¿por qué? Pues en Romanos 1:14 lo dice, o sea, cuando vaya a Roma y cuando vaya rumbo a España. ¿Pero dónde va? ¿Por qué? Porque él dice en Romanos 1:14, soy deudor, es que soy deudor, a griegos y a no griegos, soy deudor, a sabios y a no sabios, soy deudor, tengo que ir. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice Pablo, me es impuesta necesidad, ay de mí, si no predico el Evangelio. Y si no me gusta, me ha sido impuesta la misión. Más me vale que lo haga de buena gana, me es impuesta necesidad, ay de mí, si no predico el Evangelio. Entender esto es vital. Vital, te cambia la vida, te cambia las prioridades. Primer límite, no hay lugar tan remoto al que Jesús no vaya por salvar a un perdido. Segundo límite, no hay poder tan grande. No hay poder tan grande que Jesús no pueda vencer por salvar a un perdido. Es muy importante la frase, no hay poder tan grande que Jesús no pueda vencer por salvar a un perdido. Porque hay muchas cosas que dices, si el Señor manifestara su poder, y a veces tú quieres que Dios manifieste su poder y no lo manifiesta y no hace. Hay cosas que tú dirías, sería bueno que el Señor aquí de pronto tumbara y no lo hace, pero si es por salvar a un perdido, te aseguro que el Señor no hay límites y no hay poder que no pueda vencer Jesús por salvar a un perdido. Esto es tremendo. Si Jesús le dice a quién se van a encontrar al otro lado, es posible que los discípulos no empiecen a poner pegas o no se quieran subir a la barca con él. A lo mejor no van. Tremendo lo que se encuentra aquí. Hay una manifestación demoníaca. Decían, los antiguos judíos, había 5 manifestaciones demoníacas, ¿no? Y es interesante que cuando leemos aquí en Marcos expone las 5. La primera, una fuerza sobrenatural, dice que el hombre tenía una fuerza fuera de lo normal. Es algo muy, muy característico, una de las señales de una posesión demoníaca, una fuerza sobrenatural. Que dice que rompía cadenas y que con una fuerza que era descomunal. 2, la inmundicia, la suciedad, era un espíritu inmundo, era un hombre que estaba cubierto de inmundicia, lleno de suciedad, de olor, etcétera, etcétera, desagradable. 3, el comportamiento violento, era alguien que se hería con piedras, no se podía estar cerca de él porque actuaba violentamente. La 4ª señal es la perversión sexual, dice que iba desnudo y es una de las señales también, la perversión sexual exacerbada en una vida sin motivo alguno. Y la 4ª, la comunión con los muertos. Dice que habitaba, la 5ª, en los sepulcros. Cualquiera que tuviera una de estas, según los rabinos judíos, era sospechoso de tener algún tema demoníaco. Este tenía las 5. Marcos describe las 5, no hay duda ninguna de que es una persona que está absolutamente poseída. Y Jesús se acerca. Y cuando viene a él corriendo, Jesús no se retira. Jesús no huye. El que huye es el espíritu inmundo. El que huye es el enemigo. Jesús confronta directamente al enemigo con la luz y el poder del Evangelio. Es curioso, nosotros a veces lo hemos entendido al revés. Y nos da cosa y huimos del enemigo. Resistimos la tentación y huimos del enemigo. ¿Sabes que no hay ninguna instrucción bíblica de resistir la tentación? Es al revés. Huye de la tentación y resiste al enemigo. Huye de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22. Santiago 7:4, resistid al diablo y huirá él de vosotros. Nosotros lo hemos entendido al revés. Nos da como cosa el diablo y el enemigo y nos retiramos. Cuando es el poder de Dios lo que hace huir al enemigo. Recuerdo una ocasión orando por una persona también así, con una manifestación muy, muy violenta, muy rara. Y empezó a hacer cosas muy raras y a moverse como una serpiente por el suelo. Y recuerdo que estaba con un hermano conmigo, que estábamos juntos orando, y se ve que se asustó, ¿no? Y estábamos orando, y él decía, no te manifiestes. Y yo digo, si lo que queremos es que se manifieste, para echarlo fuera, ¿no? Como que los nervios, ¿no? Que le dan a uno así ese temor. Jesús no se retira. Jesús se encara directamente. Y el que huye es el enemigo. Y te voy a decir una cosa. Puede que en Europa, en esta parte del planeta, en España y en la parte de Occidente, puede que no se den mucho este tipo de manifestaciones.
Es posible que un gran número o la mayoría de nosotros no hayamos visto eso nunca. Y nos preguntemos, ¿qué es esto, no? Como en tiempos bíblicos, o también hoy, si alguien tiene un comportamiento así, rápidamente le ponen una camisa de fuerza y se lo llevan a un manicomio. Te voy a decir una cosa. El diablo es astuto, muy astuto. No vayas a pensar que porque no veamos manifestaciones demoníacas de este tipo como se veían en los tiempos bíblicos, no vayas a pensar que los demonios no están entre nosotros. No vayas a pensar que gente con posesiones y con ataduras y con verdaderos problemas de tipo espiritual negativo no están entre nosotros. Porque no tengas ese tipo de manifestación, al final la cultura, la educación y el contexto hacen mucho y tienen mucho que ver con la reacción y cómo se manifiestan cierto tipo de sensaciones y de emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver. Pero no le vayas a restar autenticidad o dejar de creer en la realidad del poder espiritual negativo y del diablo en esta sociedad y su poder de manipulación. No vayas a pensar porque ya no existen los gigantes que existían tipo Goliat en el Antiguo Testamento y que venían contra el pueblo de Dios para destruirle, no vayas a pensar por eso que los gigantes ya no están entre nosotros. Porque siguen estando. Continúan entre nosotros. Y necesitamos enfrentarlos en el nombre de Jesús. Tienen otra forma. Y no vayas a pensar porque haya avanzado la medicina y no haya ya los paralíticos o las enfermedades ciertas que había entonces, que ya no existe la sanidad ni el poder de Dios no es necesario, que las cosas se manifiesten de otra forma, no significa que la realidad espiritual sea otra, es la misma, es el mismo perro con otro collar. Hoy hay miles de paralíticos emocionales y de paralíticos del alma que necesitan liberación auténtica del Señor Jesucristo. Y no porque no estén en silla de ruedas, están sanos. Las cosas suceden de distintas maneras, en distintos contextos. Y si Jesús viniese hoy, seguramente no vendría con túnica. Y tampoco le reconoceríamos como ellos no le reconocieron. Pero están entre nosotros. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el espíritu inmundo? Puede que no estemos familiarizados con este tipo de manifestaciones, pero ¿cuál es el espíritu del inmundo? ¿Cuál es el poder del enemigo? Escucha, yo vivimos sin ánimo de espiritualizar cosas, pero vivimos en un mundo en el que se han hecho normales, absolutamente normales, cosas como la mentira, por ejemplo. Y mucho de la posesión demoníaca y mucho del poder demoníaco no es más que obras de la carne que se han perpetuado y que han generado cadenas y que dominan a las personas. La mentira es algo que está normalizada, sobre todo si es con fines beneficiosos. La sociedad de hoy, fines beneficiosos para lo que el mundo entiende, la sociedad de hoy lo ve como normal, no seas tonto. La promiscuidad es algo absolutamente normalizado, excepto si es hacia niños, entonces se llama pederastia, y eso todavía se penaliza. Pero toda la pornografía, hasta beneficioso dicen que es. ¿De verdad crees que no están entre nosotros? Porque no hacen así. La corrupción, que es algo absolutamente normal, ya que está penalizado, pero no nos engañemos, no nos engañemos. Se acusa tremendamente con la boca muy grande de corrupción. ¿De verdad crees que le importa a la gente? Lo que le importa es el poder, pero la persona que sube al poder va a hacer exactamente lo mismo, ¿o tienes alguna duda? La corrupción, si es beneficiar a alguien allegado y que yo pueda echarle una mano, lo voy a hacer, mientras nadie lo sepa. Eso está instalado totalmente como algo absolutamente natural. La ideología de género, el todo vale de esta sociedad, que es absolutamente normal. Ayer leía un artículo de alguien que decía, Jean-Paul Sartre, un filósofo, hizo popular famosa la frase esta de que mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Ayer leía a alguien que decía que eso está mal también. Eso hay que revisarlo. Mi libertad, ¿cómo que mi libertad empieza donde termina la del otro? Entonces el otro me limita. Entonces yo no soy libre. No, que eso se camufla con la palabra romántica respeto. Y que eso no debe ser. Que yo soy libre. Y tu libertad tú sabrás, pero yo soy libre. Donde empieza la tuya me da igual. Eso, son formas de pensamiento que se meten en nuestra sociedad como algo normal y a base de filosofía se van haciendo. El hedonismo. La búsqueda del placer por el placer, sin importar si es bueno, si es malo,
sin pensar en consecuencias, simplemente si uno se siente bien, el intelectualismo, el poder, la búsqueda de la riqueza material, la psicología del yo por encima de los demás, no importa. Todo ese tipo de cosas que están ahí necesitan un enfrentamiento directo. Necesitan mensajeros que sean capaces de no callar, de romper límites, de no pasar desapercibidos como lo hizo Jesús. Y no sabemos lo importante que es estar firmes, no esconderse, no huir, sin violencia, sin aspavientos, pero sin moverse del mensaje que tenemos en Cristo Jesús, firmes en la esperanza. Y hermanos, no necesitamos ni necesitas tener todas las respuestas. A veces veo gente que se acobarda o que no rompe ciertos límites porque es que ya no sé responder. Si no necesitas tener las respuestas. Si a veces no hace falta ni siquiera saber responder a lo que la gente dice. Es simplemente estar firme con la verdad y el diablo huye. Hay un versículo fabuloso que me he apuntado aquí, que es Lucas 21, 14, 15, cuando habla de cuando seamos llevados frente de los últimos tiempos, ¿no? Y dice Jesús, dice esto, fíjate, dice, proponed. Oye, es que yo no tengo todas las respuestas, me tengo que preparar más, dice Jesús, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Proponte en el corazón no pensar antes cómo hayas de responder en tu defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Pero si lo que hace falta es estar firmes y proclamar y entregar el mensaje y no callar el mensaje. No hay poder al que Jesús no sea capaz de vencer por salvar a un perdido. No hay poder que se le resista. Tercer límite, tercera frase, no hay persona tan perdida a la que Jesús no pueda perdonar. No hay persona tan perdida que Jesús no pueda encontrarla. No hay persona tan perdida que el mensaje no sea para ella. Te voy a dar un consejo: nunca pases de nadie. Nunca pienses que es tiempo perdido darle el mensaje a cierta persona por quién es o por cómo es. Y nunca pienses que no hay perdón para ti. Es una mentira. Es una locura diabólica. No es verdad. Hay perdón para ti. Hay restauración para ti, no importa quién seas. No hay persona tan perdida que Jesús no la pueda encontrar. Rompió todos los límites. El diablo tiene una lista de acusaciones contra ti. Y lo peor es que tiene razón. Porque en eso no miente. Es muy listo. Sabe cuándo meter la mentirijilla y sabe cómo hacerlo. Acuérdate que la herejía tiene su poder en que tiene parte de verdad siempre. Y mezcla mentira con verdad. El enemigo cuando nos acusa es verdad, pero es que Jesús clavó el acta de decretos que nos era contraria en la cruz. No hay persona tan perdida que Jesús no pueda encontrarla. O que Jesús no pueda perdonarla. No hay nadie a quien Él no pueda llegar. Me llama la atención que los tres personajes bíblicos más famosos o más prolíficos, los tres personajes bíblicos, los que más escribieron páginas de la Biblia, Moisés, David y el apóstol Pablo. Moisés, el Pentateuco; David, cantidad de salmos y escritura que está dedicada a él; y el apóstol Pablo, la mayor parte del Nuevo Testamento y de sus cartas. Los tres eran asesinos. Piénsalo. David mató con premeditación, alevosía y nocturnidad a Urías Eteo. Moisés mató al egipcio. Pablo consentía en la muerte de Esteban. Pablo estaba acostumbrado a ese tipo de ejecuciones y por el lugar en el que estaba arrastraba gente fuera de sus casas y los entregaba y ponían las ropas a sus pies mientras él miraba a ver si tiraban las piedras correctamente. Y era parte de ello. ¿Y cómo Dios cambia a una persona? ¿Cómo Dios cambia a la gente? No hay nadie a quien el Señor no pueda encontrar tan perdido como para que Él no lo pueda salvar. No hay lugar suficientemente lejano como para que Él no te pueda traer de regreso a casa. Él recorrió ese camino, Él recorrió y rompió todos los límites y vino para eso. Y parte de nuestra dinámica es esa: no hay lugar, no hay poder, no hay persona. Y me pregunto a nosotros, ¿hay alguien que creas que no se puede? ¿Hay alguien de quien creas que va a este? ¿O hay alguna área en tu vida que piensas que realmente el Señor ahí no puede llegar o no te puede perdonar? Este es el momento. Es tu día, porque hay perdón, hay restauración. No hay persona a la que Jesús no pueda perdonar. Y paso y termino, ha pasado el tiempo. Cuarto límite de Jesús.
Y quédate con este, porque es el reto para nosotros. No hay individuo salvado por Él a quien Él no quiera usar para salvar a otros. No hay nadie a quien Él haya salvado al que no quiera usar para salvar a otras personas. En el mismo momento en que este endemoniado fue salvo, pidió a Jesús que le dejase ir con Él y Jesús no se lo permitió. Le dijo que fuera a su casa y que hablase a los suyos de lo que Jesús había hecho, lo cual es un reto y lo cual nos demuestra que no es necesario tener todas las respuestas. La pregunta de Jesús la pregunta del hombre es: ¿puedo ir contigo? Y la respuesta es no puedes ir conmigo, te quedas y eres testimonio a los tuyos, porque no hay persona salvada a la que Jesús no quiera usar para lo mismo. Vale, no era un pastor. Vale, no era un apóstol. Vale, no tenía la unción de lo alto. Vale, no tenía gran revelación, no tenía conocimiento, no tenía estudios, no tenía preparación. Pero esto demuestra que no hace falta saberlo todo ni tener todas las respuestas. Tenía lo que necesitaba tener. Jesús había obrado en su vida, lo había liberado. Este es el punto. Y esto es lo importante. ¿Ha hecho algo Jesús en ti? Eso es lo que tienes, tu testimonio. Y si no ha hecho nada en ti, entonces cuestiónatelo. Porque a lo mejor solamente eres un acompañante que va con la marea, que aprovecha el flujo favorable y va por ahí. Pero no ha habido nada que Jesús haya hecho en su vida. Necesitas conocer a Jesús personalmente, saber qué es lo que Jesús ha hecho en ti. Por a lo mejor solo vas con el movimiento viento en popa de una familia que te trae y te lleva, de unos padres que te han iniciado, de unos hijos que no quieres que se pierdan. Y entonces, bueno, haríamos mejor en ir al culto. De una novia que te quieres echar, o de un novio, o de una familia que quieres formar, y hombre, más vale que sea en la iglesia, porque entonces, claro, me conviene, pues, buena gente. Pero no hay nada que ha ocurrido realmente. Cuando algo ha ocurrido en ti, eso te cambia, porque de pronto no lo sabes todo, pero entiendes que le debes todo a Él, y que eres un mensajero de Él, y que no puedes callar lo que Jesús ha hecho. Y esto se convierte en una ruptura de límites, algo personal. Y si no ha ocurrido en tu vida, de verdad es el momento. Y ahora cuando nos pongamos delante del Señor, díselo: Señor, libérame, Señor, cámbiame, Señor, haz en mí algo nuevo, hazme diferente, enamórame. Y si Él te salva, si Él te toca, si Él te cambia, sabrás que le debes todo. No hace falta que nadie más te diga nada. Y te lo digo, yo, en este mundo, yo sé lo que sería yo sin Jesús. Quita a Jesús de mi vida. Te digo, yo sé de lo que sería capaz sin Él. Lo que tengo y lo que soy es por Él. A Él sea la gloria siempre. Imagínate, decía la canción, ¿dónde estarías tú si no fuera por Jesús? Yo le debo todo y lo único que puedo hacer es hablar de Él. Hablar del agua de la vida, del pan de vida, de Jesús y llevar el Evangelio. El Evangelio es desagradable, es incómodo de llevarlo, porque el Evangelio te dice tres cosas. Te dice que necesitas un Salvador, lo cual a la gente no le gusta oírlo. Eso de que necesitas un Salvador a la gente no le gusta oírlo. El Evangelio te dice que tú no te puedes salvar a ti mismo. Eso a la gente no le gusta. ¿Cómo que yo no voy? ¿Cómo que no? Eso no le gusta, es desagradable. Y el Evangelio te dice que solo hay uno que te puede salvar, y ese tipo de exclusividad a la gente no le gusta. No le gusta, y menos en esta sociedad. Entonces, si tú eres una persona que quieres agradar a la gente, vas a empezar a jugar con estos tres elementos y los vas a rebajar, porque quieres caer bien. Pero si lo que quieres es dar el mensaje de Cristo y agradar a Dios, no vas a jugar con esto, vas a dar el mensaje como es. Necesitas un Salvador, no te puedes salvar y solo hay uno que te salva. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es incómodo. Es incómodo. Pero es poderoso y rompe límites. Lo maravilloso de este hombre es que obedeció. Se quedó y Dios lo bendijo. ¿Por qué lo sé? Porque cuando lees los evangelios y ves luego cronológicamente, ¿no?, que como 2 meses más tarde Jesús vuelve por la región de Decápolis y hay miles que le siguen, y yo sospecho que tiene que ver con el testimonio de este tipo, que había contado lo que Jesús había hecho en su tierra, con su gente. Así que, escúchalo, no hay lugar tan remoto al que Jesús no vaya para salvar a un perdido. Así que ve. No hay poder tan grande que Él no pueda vencer por salvar a un perdido. Así que ve. No hay persona tan perdida que Él no pueda encontrar o perdonar. Así que ve. Y no hay nadie que no tenga una misión. Así que tú
eres el escogido. Deja de echar balones fuera. Tú y yo somos los escogidos. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Yo estaba perdido y fui hallado. Yo era ciego y ahora veo. Yo estaba muerto, ahora vivo. Yo estaba desesperado, ahora tengo esperanza en Cristo Jesús y quiero compartirla. Estaba desmotivado, ahora tengo un propósito. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué punto de esto? ¿Cuál de estos límites necesitamos romper en nuestras vidas? Termino y quiero hacerlo hablando de 3 personajes que me han impactado en estos últimos meses y termino con ello y los dejo como testimonio y como reto antes de que participemos de la Cena del Señor. El primero de ellos es el evangelista Billy Graham. Billy Graham murió recientemente. Un hombre cuya vida ha marcado a miles y miles de personas con el Evangelio. El evangelista Billy Graham. Cuando él murió, me hizo orar eso. El otro es Luis Palau. Hace mucho hemos oído de una enfermedad terminal en sus pulmones, cáncer extendido. Un evangelista, un hombre entregado a la predicación del Evangelio, que ha marcado toda una generación y todo un continente. El tercero es John Blake. John Blake es el misionero del que hablé antes, que su mamá oraba por él con 3 años y le decía, mándalo a África, el Señor lo mandó a España. Murió recientemente también, con 84 años. Perdón, 84 años, 85 años. 99 años Billy Graham. Me pregunto, ¿dónde están los nuevos Billy Graham? ¿Dónde están los nuevos Luis Palau? ¿Dónde están los nuevos John Blake? Y me doy cuenta de que nuestra sociedad está cambiando tanto. Está cambiando rápido. Está cambiando a peor. Estamos en un punto de ruptura con cosas anteriores. Hay una serie de límites que nos están impuestos, límites que están ahí, que significan que hay cosas que estamos limitados, ¿no? Ahora los niños están haciendo algo. Hacemos un campamento de niños para niños, un campamento urbano, y tenemos que tener cuidado porque no podemos hablar de Jesús. Unos límites que la sociedad nos impone, porque si no, tú estás traspasando ciertas cosas. Estamos en la obra social, alimentando a la gente, pero cuidado con hablar del Evangelio. Porque entonces hasta te pueden denunciar y te pueden decir que tú estás dando comida. O sea, hay una serie de límites que tú estás condicionando la ayuda a una fe o no sé qué. Hay una serie de límites que te impone la sociedad y que están ahí. La sociedad está cambiando cada vez más y está cambiando socialmente, pero hay cosas que están absolutamente normalizadas, pero también en la iglesia, cada vez más normalizadas cierto tipo de cosas. Y yo digo, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos la iglesia? Porque hay muchos confundidos en esto. Y hay mucho cristianismo que se confunde a la hora de decir cómo afrontamos este tiempo, cómo afrontamos esta sociedad. ¿Qué hacemos? Y entonces algunos se meten en movimientos políticos para tratar de cambiar la sociedad, cuando la sociedad lo único que la va a cambiar va a ser el reinado justo del Mesías. Esto va a peor. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en política? ¿Qué hacemos? Nos metemos en movimientos sociales. Yo recibo mails a diario, para firmar propuestas que están muy bien, pero verdaderamente ¿es eso lo que la iglesia debemos hacer? ¿Es ese nuestro campo, el campo social de verdad? Esto va a ir a peor, hermanos. La sociedad va a ir cada vez a más promiscuidad y a más cosas que son contrarias a la palabra de Dios y la manada es pequeña. ¿Qué hacemos? ¿Nos recluimos en un sitio como este para al menos sobrevivir? ¿En serio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para proteger a nuestros hijos? A mí no me preocupan ya tanto mis hijos, me preocupan mis nietos, que todavía no los tengo. Pero ¿qué sociedad se van a encontrar? ¿Qué se les va a enseñar sin ser penalizados por la legislación vigente? ¿Qué vamos a poder transmitirles? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O debemos cambiar nuestros puntos de vista y amoldarnos? Yo sirvo, adoro y vivo por un Cristo que rompió límites. Rompió barreras y lo pagó con su vida. Entregó todo. Somos mensajeros. Lo más importante que llevamos es el mensaje. Rompamos límites en el nombre de Jesús. Dediquémonos a romper límites. No hay lugar, no hay persona, no hay individuo, no hay absolutamente ningún poder que se le pueda enfrentar al Señor
No hace falta saberlo todo. Hace falta estar firmes como estuvo Jesús y entender que lo que tenemos es el mensaje que tenemos es lo más grande, lo más importante para entregar. Jesús rompió límites por nosotros. Pongámonos en pie y vamos a dedicar estos minutos en los que tomamos el pan y el vino a adorar a Jesús, a pensar en Jesús, a meditar en su palabra, a tratar de visualizar algo como esta historia. Jesús cruzando un límite fronterizo inimaginable para llegar a una persona a la que nadie se acercaría y para perdonarla, para vencer a un poder al que nadie lograba enfrentarse, y lo enfrenta y lo vence, y para comisionar a alguien a quien yo como pastor diría está muy verde este para enviarle a ningún lado. Espérate. Vístete, dúchate, espera, vamos a ver que esto sea estable y que esto continúe un poquito y que, no sé, quería comunión con el Señor, quiero estar contigo, qué bonito. Pero sabes, Jesús le dice, no, déjate, quédate aquí, el tiempo es corto, cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo, necesitan saberlo, el mensaje. Dios ayude a los jóvenes en este tiempo. Yo sé que tú no puedes ponerte en plan Billy Graham, no es ese tiempo ya. Pero Billy Graham fue un hombre que respondió al llamado de Dios en un contexto concreto, hizo lo que Dios quería en su tiempo y alcanzó a miles de personas. De David se dice, fue un hombre que sirvió a Dios conforme a su generación. Yo quisiera que se fuera el epitafio en mi lápida. Sirvió a Dios, sirvió en su generación a Dios, conforme al tiempo. ¿Qué quiere Dios para mí aquí ahora? Es el mensaje, es el mismo mensaje. Puede que el formato sea otro, pero el mensaje es el mismo. Tenemos que darlo. Somos mensajeros. No hay límites a la esperanza que el Señor nos ha dado. No hay límites a la esperanza que tenemos en Él. Podemos adorarle. Voy a pedir a los hermanos que se preparen para repartir la Santa Cena. Y leo en 1 Corintios 11 y vamos a disponernos para participar del pan. Aquellos que nos visitan de otras congregaciones y están en plena comunión, participen libremente con nosotros. Estamos en la casa del Padre. Si hay alguno de los que descendieron las aguas del bautismo el domingo pasado, adelante, esta es también tu primera vez. Solemos esperar a que las personas den el paso del bautismo en aguas antes de participar de la Santa Cena. Pero cualquier persona que esté aquí de cualquier otra congregación y haya dado este paso ya, participe libremente con nosotros. Qué gran momento. Y al hacerlo, cuando llegue el pan, a ti tómalo. Cuando llegue el vasito también, tómalo. Y hazlo en adoración. Solemos hacerlo alabando al Señor, cantándole, adorándole. Así que aprovecha el momento para cerrar tus ojos y para adorarle, cantarle a Él, abrir tu boca, que fluya la adoración, que fluya la alabanza ante el trono del Señor desde tu corazón de manera genuina. Y aprovecha para poner tu vida delante del Señor y tomar esta palabra y decir, Señor, quizá he permitido que me limiten cosas. No quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Quiero ir a Gadara, quiero ir a Decápolis, quiero ir donde sea. No quiero que haya ningún límite de persona, de poder, de lugar, de nada. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dios mío, gracias por este día, este 1 de julio del 2018, en tu presencia, en tu casa. Qué privilegio tan grande. Jamás nos acostumbraremos a ello, Señor. Es un honor y un privilegio adorarte en compañía de mis hermanos, Señor. Es un honor y un privilegio compartir tu palabra. Es un honor y un privilegio escuchar tu palabra. Es un honor y un privilegio acercarme a tu mesa, tomar pan y vino
en memoria tuya. Y hoy, Señor, 1 de julio del 2018, te recordamos. Recordamos tu sacrificio, recordamos lo que hiciste, recordamos que atravesaste todo el caos del universo para llegar hasta nosotros, Señor. Y no hubo lugar tan remoto al que no llegaras, no hubo persona, rescataste multitudes y a mí personalmente. Y no hubo poder que se interpusiera en tu empeño y en tu obra. Y del mismo modo no hay nadie entre nosotros que no tenga una misión habiendo sido salvado por ti. En memoria de tu persona, de tu obra, de tu sacrificio y de tu mensaje, tomamos este pan y este vino, bendecimos estos símbolos y los tomamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no tomarlos indignamente, líbranos, límpianos. Los tomamos en memoria tuya y no de cualquier forma, siendo conscientes de tu mensaje y de tu palabra. Límpianos, avívanos, transfórmanos, renuévanos y envíanos, Señor, como enviaste al Gadareno. Y si nos das tiempos en comunión contigo maravillosos, gracias por ello y gloria a tu nombre. Y si nos das momentos de maravillas y de señales, gloria a tu nombre. Y si nos das tiempos de bonanza, gloria a tu nombre. Pero si cruzamos la tormenta, gloria a tu nombre también. Y si nos envías a los Gadarenos, queremos ir, romper límites, porque el mensaje tuyo es poderoso, nos salvó y sigue salvando. Señor, haznos conscientes, te adoramos, te bendecimos y tomamos este pan y este vino en adoración a ti, en adoración a ti. Visítanos mientras lo hacemos. Te damos a ti la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar. Hoy, Señor, A rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti.
a cantar. Toma más de mí, Señor. Toma más de mí, dile, toma más de mí. Bendito Señor. Bendito Señor. Díselo, toma más de mí, Señor. Toma más de mí. Quiero más. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aprovecha el tiempo, abre tu boca, adora al Señor con todo tu corazón. Deja que fluya la alabanza y la adoración delante de Él. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Mi corazón te adora, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Te adoro, Señor. Toma más de mí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey de Reyes. Grande y misericordioso es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Aleluya. Aleluya. Seas tú en mi corazón, exaltado seas tú en mi corazón. Cada día cantaré para que mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú. Cántalo. En mi corazón. Exalta al Rey. Exaltado seas tú. En mi corazón. Cada día cantaré para que mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que mi corazón exaltado
te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoro, mi Rey, mi Señor, te adoro, mi Rey, Señor, te adoro. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti, Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos, cántalo, aleluya. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero ser como tú. No, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Y no queremos nada más. Díselo al Señor. Quiero ser como tú, Señor. Dilo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. No queremos nada más que ser como Él. Vamos a cambiar el tono, lo cantamos una vez más. Yo quiero ser como tú. Cántalo. Romper límites como Él. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más, yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Quiero ser Yo quiero ser como
Aleluya, te adoramos, Señor. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en el día en que mis ojos te verán, con mi vida con mi alma, Señor. Con mi alma, Señor, Y todo el corazón te adoraré. Te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo lo que soy, te adoraré. Te adoraré. eres grande y poderoso, eres vida y aún mucho más, eres paz y refugio y escondedero, amigo amado, en quien yo espero el día en que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Eres paz y mi refugio. Cántalo. Eres paz, mi refugio y mi escondedero, amigo amado, en quien yo espero el día en que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Aleluya. Dios es un Dios que responde. Aleluya. 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 Dios es un Dios que responde. Estamos adorándole aquí en su casa. Estoy pensando en una querida hermana que siempre solía pedir oración en nuestros cultos de oración por un tema, por una tienda en el aeropuerto, que no le concedían los permisos y estaba acumulando una deuda tremenda y en una situación muy, muy precaria. Estuvimos orando y orando y finalmente el Señor respondió. Y el martes pasado estuvo con nosotros visitándonos, dando testimonio, hablando de lo que el Señor está haciendo, de cómo de forma milagrosa tiene una deuda contraída tremenda. Son de más de 50.000 euros con AENA y solamente tiene 2 meses para pagarla. Y cómo en 26 días Dios le está dando los recursos para afrontar en plazo lo que tiene que afrontar, fuera de toda lógica, fuera de todo lo que uno puede esperar. Dios es un Dios que sigue respondiendo a la oración de aquellos que se humillan delante de Él y que le ponen a Él como prioridad.
que le ponen a Él primero. Es lo que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La versión neotestamentaria es la de Jesús, en Mateo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Y hermanos, en este tiempo el reino de Dios y su justicia es ser mensajeros de la esperanza. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Yo quiero ser como Jesús. Y vamos a terminar y vamos a hacerlo cantando Quiero ser luz que alumbre en medio de tanta oscuridad, ¿vale? Vamos a cantar, no sé, creo que lo pueden tocar los músicos, seguro que sí, ¿verdad? Y los cantantes lo pueden cantar, y la iglesia lo puede cantar también, y lo cantamos en alabanza y nos despedimos dando gloria y honra al Señor. Y sal con un espíritu lleno de gozo, de esperanza en Cristo y de reto por llevar a Jesús. Por donde sea que te lleve la vida, lleva a Jesús. Aleluya. Quiero ser luz que alumbre. Cantamos y nos despedimos. Quiero ser luz que alumbre en medio de tanta oscuridad. Quiero llevar tu agua, ser en el desierto manantial. Contar tus proezas, caminando en tu verdad. Quiero brillar para tu gloria, quiero hacer tu voluntad. Quiero ser luz que alumbre en medio de tanta oscuridad. Quiero llevar tu agua, ser en el desierto un manantial. Contar tus proezas, caminando en tu verdad. Quiero brillar para tu gloria, quiero hacer tu voluntad. Contar tus proezas, caminando en tu verdad. Quiero brillar para tu gloria, quiero hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Señor les bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana, a la persona que está a tu lado. Dale un abrazo en el amor de Jesús. Dios les bendiga. Feliz verano para todos.